entonces vamos a empezar a ver electromagnetismo, una primera parte, y mañana continuaremos con otra. Bueno, seguiremos viendo a continuación. Entonces, parte de lo que veremos hoy es la ley de Coulomb, el teorema de Helmholtz y la ecuación de Maxwell que tiene que ver con la ley de Gauss. Entonces, solo recordar que la ley de Coulomb Coulomb formuló su ley más o menos en este año que perdí, 1785. Y ahí se muestran otros trabajos posteriores a este valor. O sea que estamos hablando de algo que ocurrió probablemente un siglo antes, pues estamos hablando tiempos antes de la Revolución Francesa, ¿verdad? Ya se tenía tiempo de estar en el lugar. Entonces, si nosotros recordamos la ley de Coulomb, básicamente lo que nos está describiendo es la interacción entre dos elementos, pero la fuerza que pueden estos generarse de atracción o de repulsión. Entonces, si suponemos que estos dos elementos que aparecen ahí son elementos cargados, entonces para conocer la fuerza o sí, la fuerza que se van a provocar, ya sea de atracción o repulsión, tenemos que saber exactamente la distancia a la cual están estos elementos, ¿verdad? Si están a una distancia cercana, entonces la fuerza va a ser mayor, y si están a una distancia lejana, entonces la fuerza en la cual estos van a provocar el uno sobre el otro va a ser mayor, ¿verdad? Es muy importante en este caso ver que el diámetro que tienen las esferas en este caso son inferiores a la distancia que existe entre tales. Eh, la distancia entre los objetos sería siendo d, el radio de las ojeras de la figura vendría siendo r. Entonces, la ley de Coulomb lo que nos dice es la fuerza que ejerce de un elemento que tiene carga sea otro elemento que tiene carga, ¿verdad? Y la misma la podemos ver en la parte, en esta parte de acá, ¿verdad? El cual la fuerza que se van a ejercer es igual a 1 sobre 4 pi veces la permitividad en el vacío, multiplicado por la carga de esta carga primera, después por la segunda carga. Todo esto dividido entre r al cuadrado, multiplicado por el vector unitario de r, ¿verdad? Entonces lo que nos proporciona esta ecuación en sí es la fuerza que se ejercería entre estos elementos. Y debemos de saber que, como está planteado de esta forma, obedece la tercera ley de Newton. Es decir, que si lo miramos con aspectos de signos, la fuerza que uno genera sobre el otro es igual a la fuerza que el otro genera sobre el primero, ¿verdad? Solo que la fuerza de uno con respecto a la fuerza del otro van a tener un signo contrario, en el cual al final la fuerza entre ambos se cancela, ¿verdad? Pero entonces si las cargas están fijas en este lugar, esa sería más o menos la fuerza que se sentiría, se expresaría entre cada uno de estos elementos. ¿Qué pasa si tenemos más de una carga? Bueno, si tenemos la carga Q1, Q2 y Q3, y lo que nosotros estamos interesados en saber cuánto es la fuerza que están ejerciendo sobre la carga Q. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es una sumatoria de cada uno de los aportes que obtienen estas cargas individuales, ¿verdad? Y el resultado que se obtenga sería exactamente igual a este valor, ¿verdad? Es muy importante señalar aquí, por ejemplo, aquí se puede ver que si, por ejemplo, la carga de Q1 es igual a 0, entonces hay una fuerza experimentada en este lugar, ¿verdad? Entonces estamos hablando que los elementos que poseen una carga, o sea, las Qs, forzosamente tienen que tener una carga, ya sea positiva o negativa, para poder determinar una fuerza de atracción o de repulsión en estos casos. Entonces, al tener estos tres elementos, sumamos la composición en las tangentes que se tengan para cada uno de estos.
Y el resultado que se obtiene es este que tenemos en esta parte inferior, en esta parte de acá. Ahora, ¿qué ocurre si lo que tenemos es una distribución de carga? ¿Qué sucede en ese elemento, ¿verdad? Entonces, si queremos saber cuánto es la fuerza que está ejerciendo esa distribución de carga sobre el elemento, entonces primero estudiaríamos en sí la carga que tenemos ahí, ¿verdad? Por lo cual, si tomamos una pequeña zona en la parte de interés de análisis y analizamos como un diferencial de fuerza, ese diferencial de fuerza vemos que depende directamente del diferencial de la carga primada, ¿verdad? Que es la carga que pertenece a la distribución de carga. Entonces, si tenemos un diferencial de fuerza, entonces, y posteriormente lo que nosotros nos interesa saber es cuánto es la fuerza. Entonces integramos ese valor, ¿verdad? Al ver esto, notamos que hay algunos valores que van a depender en sí de la integral del resultado en esta parte y otros que no, ¿verdad? Por lo tanto, la fuerza que se estaría observando en esta parte, eh, tenemos en la parte saliente a Q entre 4pi por la permitividad en el vacío, multiplicado por la integral del diferencial de carga primada por el vector unitario de R dividido entre R al cuadrado. Vemos que eso al final se puede cambiar por R, el vector normal dividido entre R a la 3, ¿verdad? Entonces, eh, para que lo tengamos como referencia. Entonces ya vimos las formulaciones que tiene la ley de Coulomb según los casos, ¿verdad? Una presentación de 1 a 1, una presentación de varias contra 1, y una distribución y una presentación que tiene que ver con una distribución sobre un punto en específico, ¿verdad? La ventaja de plantearlo de esta forma es que podemos obtener el valor de esta fuerza para cada uno de los valores partiendo del eje en cero, ¿verdad? Igual para este caso se puede y para este no está definido, pero como están planteadas las ecuaciones operaría de igual manera. Entonces, tenemos ciertas distribuciones, ¿verdad? Quizás aquí nos olvidamos de todos los demás elementos y tratamos de ver qué es lo que ocurre con la distribución de carga primada, ¿verdad? Entonces, si lo que nosotros tenemos es una distribución de carga lineal, entonces el diferencial de carga quedaría más o menos de esta manera. Perdón. Lo miramos en esta parte, ¿verdad? Multiplicado por un diferencial de línea por una constante que me está describiendo la zona, ¿verdad? Si es por un valor que tiene que ver con el área, quedaría de esta forma, y miramos que tiene más o menos una forma similar, una constante multiplicada por este valor. Y si es una distribución volumétrica, entonces siempre una constante multiplicada por un diferencial, ¿verdad? La ventaja de este punto es que cada uno de estos valores ha quedado definido de manera similar, ¿verdad? Naturalmente el diferencial podría ser el mismo, podría ser el diferencial de volumen, entendiendo posteriormente que ya sea para área o volumen, los valores en otros puntos desaparecen. Pero queda similar, ¿verdad? Una constante multiplicada por ese diferencial, ¿verdad? Y es bastante conveniente poderlo definir de esta manera. Entonces, si definimos los diferenciales de esa manera, entonces al sustituir en la fuerza quedaría más o menos de la misma forma, ¿verdad? En el primer ejemplo de la ecuación que tenemos abajo podemos ver cómo quedaría la fuerza para una distribución volumétrica, después en la que se mueve por una distribución de área y la siguiente para una distribución ideal, ¿verdad? Entonces, en este caso, ya la fórmula a calcular ya depende directamente del tipo de distribución que tenemos en este caso, ¿verdad?
O dicho de otra manera, depende de lo que podamos observar para poder denotar dicho valor, ¿verdad? Si miramos los demás términos, como Q entre 4pi por la permitividad en el vacío, y dentro del integral el vector unitario de R sobre R2 vemos que está constante en todas estas, sino que única y exclusivamente lo que está cambiando es el diferencial de la carga primada para cada uno de estos valores, ¿verdad? Y así corroboramos que esto depende del tipo de espacio que estamos viendo, analizando en este punto en específico. Entonces, de ahí vienen algunos ejercicios que ya han corroborado. Por ejemplo, en una esfera, ¿qué pasa si la carga de interés está fuera del área o si está dentro? Estos creo que son algunos ejercicios que realizaron en 321. Solo es para recordarlo. Y el efecto de tener o no la carga dentro de la otra es básicamente el término que se tiene para estos valores, ¿verdad? Por ejemplo, la que está dentro de la carga vemos que está siendo multiplicada por R, suponiendo que tenemos el sistema de referencias en el centro de la carga. Y cuando está en la parte exterior vemos que no hay una forma en sí que me lo delimite, ¿verdad? Sino que queda como generalizado para cada uno de este valor. Y por ejemplo, en ese caso quedaría en valores que se pueden describir, describir en forma circular alrededor fuera de la carga, ¿verdad? Eso para tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa si se tienen entonces dos líneas de carga infinitas de estos valores? Entonces aquí el asunto es similar, ¿verdad? La concentración de carga al interactuar con otra que esté a este lado, lo que van a provocar es que entre estas líneas se genere una fuerza que esté trayendo o repeliendo, repulsando a estos elementos, ¿verdad? Entonces, al final se tiene algo similar para poder describir estos valores. Entonces, al final, a la conclusión que llegamos, lo podemos ver a este punto, en función de lo que hemos visto, es que la ley de Coulomb es fundamental para la electrostática, ¿verdad? A partir de esta es un elemento planteado y de la cual, por ejemplo, se puede describir posteriormente el campo eléctrico, tal y como vieron en TRAN 21. Pero por sí sola, entonces al final va a tener varios ámbitos de aplicación, tanto en ingeniería como en industria, ¿verdad? Y un ejemplo de esto, por ejemplo, son las pantallas táctiles y la pintura por aspersión, ¿verdad? Eh, no sé qué tanto o cómo funciona exactamente, pero si recuerdan cómo ha variado la primera pantalla táctil, al poner presión en un punto, eran pantallas resistivas. Entonces, en ese punto era como que se activaba este valor, ¿verdad? Y por eso es que se obtenía una respuesta a un determinado valor en función de la pantalla en la cual se estaba analizando. Entonces, si vemos la siguiente imagen que tenemos en esta parte, en la cual tenemos las dos cargas planteadas, y tal como he visto anteriormente, vemos que hay elementos en los cuales sí van a depender del tipo de espacio que estamos describiendo y otros que no. En este caso podemos ver cómo es que se pretende o se discrimina, perdón, el valor del campo eléctrico. Y vemos que con la fuerza de Coulomb sería igual a la carga multiplicado por el campo eléctrico.
Entonces vemos de esta forma que el campo eléctrico en sí depende del resto de cargas o de cargas que está alrededor del punto de interés, o sea, del área que estamos analizando, y que esta está en función de estos valores, ¿verdad? De las distancias a la cual estas estén separadas. Entonces, de esta manera es como se describe a partir de la fuerza de Coulomb el campo eléctrico, ¿verdad? Y importante recordar que si la fuerza eléctrica dependía de la carga normal multiplicada por la carga, conjunto de cargas alrededor de esta y la separación que tenía entre estas, entonces el campo eléctrico solo va a depender de las cargas que están alrededor de nuestra área de interés, y esto esté asociado con la distancia de estas para nuestro interés, ¿verdad? De análisis y de observación. Y de igual forma quedan los valores medidos a través del campo, ¿verdad? Estos valores tienen un valor bastante, perdón, van a tener una forma muy similar a la que vimos anteriormente. Y que en función de esto, ¿verdad? Básicamente, como se mira acá, a la fuerza de Coulomb, al retirarle la expresión de la carga sobre la cual estamos intentando saber la fuerza que está ocurriendo. Entonces, al quitarle ese valor, lo que nos queda es el campo eléctrico, ¿verdad? Y si comparamos estas ecuaciones que tenemos en esta parte de acá con aquellas ecuaciones que teníamos inicialmente, nos damos cuenta que son exactamente la misma, ¿verdad? La única diferencia es acá en la parte exterior a la integral, que no va multiplicada por Q, porque en ese caso lo que estaríamos obteniendo es el campo eléctrico, perdón, la fuerza de Coulomb o la fuerza electrostática. Entonces, así como obteníamos la fuerza electrostática para una distribución lineal, así podemos obtener el campo eléctrico para una distribución lineal, una distribución de área y también para una distribución volumétrica, ¿verdad? Solo retirando el valor de la carga. Entonces, de esto se pueden observar algunos valores en función de esto, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, que la mayoría de los valores que se tiene ahí siempre de una carga, o perdón, de una superficie, de un plano planteado sobre el centro de las coordenadas, tiene más o menos una forma muy similar, ¿verdad? Quizás a diferencia de la última, pero igual tiene una forma bastante similar. Al final vemos que ese elemento va a depender directamente, o perdón, se va a evaluar directamente en Z, ¿verdad? Siendo positivo hacia arriba o negativo hacia abajo, ¿verdad? Y que todos los valores que estén encima sobre el eje XY van a tener una forma similar, ¿verdad? Que sería 0, a diferencia de la última. Entonces, eso nos da a creer o nos va a hacer ver que si se tienen ciertas distribuciones de trabajo, entonces, y que estas permanecen en una forma igual, afectando siempre los mismos ejes, entonces eh, tienen que tener cierta conexión más o menos relacionada a estos valores, ¿verdad? Y que, por ejemplo, ya al ir variando o agregando ciertos elementos adicionales, entonces esto haría que esos elementos cambiaran radicalmente. Entonces, eh, recordemos que la fuerza de Coulomb, eh, eh, bueno, es exactamente igual a esa forma que tenemos ahí, y que al final
Entonces, esto va a depender si tenemos o no la presencia de cargas adicionales al valor de Q, ¿verdad? Porque si tenemos cargas adicionales, entonces el campo eléctrico va a ser distinto de cero, pero si no tenemos cargas adicionales, entonces este valor sería cero, ¿verdad? Y por eso también al campo eléctrico se suele conocer en aquel tiempo como un campo de Coulomb. Algo importante de resaltar aquí es que el campo eléctrico surge como una figura vectorial muy interesante que me explica o que vemos que se dedujo de la fuerza de Coulomb, ¿verdad? Y que básicamente está en función de estos valores planteados para poder ver esta forma. Entonces ahora pasamos con el teorema de Helmholtz. El teorema de Helmholtz lo que nos dice es que si tenemos algún elemento mediante el cual estamos aplicando la divergencia o rotacional, este va a tener, perdón, la respuesta de estos van a ser unos valores únicos y característicos, siempre y cuando el valor del campo al cual estamos calculando la divergencia y el rotacional, al evaluar su valor en el infinito, sea igual a cero. Entonces, si el campo que aparece IF, su valor en el infinito es cero, entonces tanto la divergencia como el rotacional de dicho campo van a tener una forma característica única. Entonces, lo que nos ofrece Helmholtz a este punto es ver si los campos eléctricos y también magnéticos cumplen esta parte de tener un valor que tiende a cero hacia el infinito y encontrar ese valor único que se plantea. Nosotros ya sabemos que el valor de dichos campos es exactamente cero a medida que se va, perdón, tiende a cero a medida que se va alejando de la zona en la cual se encuentran las cargas, ¿no? Entonces sabemos que estos campos van a cumplir tanto el teorema de Helmholtz. Entonces la pregunta es, lo que tendríamos que intentar responder, entonces, ¿a qué es igual el rotacional, el campo eléctrico, y a qué sería igual la divergencia y el rotacional del campo eléctrico, ¿verdad? Porque ya Helmholtz nos confirmó de que estos van a tener un valor característico y un valor único. Y vamos a terminar encontrando, al menos para esta primera parte, en la cual tenemos la no presencia de materia al calcular esto, que es la forma que vamos a encontrar para rotacional y para la divergencia del campo eléctrico son exactamente estas. Entonces ahora pasemos a ver qué nos dice la ley de Gauss. La ley de Gauss fue posterior al trabajo de Helmholtz y hubo muchos trabajos intermedios a partir de este punto, ¿verdad? Pero vemos que fue aproximadamente un intervalo de 80 años posterior, ¿verdad? Recordemos que Maxwell, para formular ya la teoría que unificó la teoría electromagnética, tuvo que tener todas las ecuaciones para poder trabajar sobre ellas primeramente, ¿verdad? Entonces, miremos esta simplificación que tenemos en esta parte de acá, ¿verdad? Que la divergencia del campo eléctrico multiplicado por el diferencial de área es igual a la carga encerrada
en este punto dividido entre la permitida en el vacío, ¿verdad? Y es muy importante entender qué es lo que está encerrado. Entonces, si tenemos un área específica que se está definiendo, entonces procedemos a analizar qué es lo que existe adentro de esa área. Y lo que se tiene adentro de esa área es lo que vamos a analizar como la carga completamente encerrada. Y entonces, eh, analizamos o vemos que ante la mayoría de distribuciones que se van a tener, entonces siempre va a ser posible esa parte de la ley de Gauss en la cual tenemos un valor o un valor de campo distinto de cero siempre y cuando estamos analizando una zona que posee una carga. Si lo que estamos tratando de analizar es una zona que no posee carga o que lo que presenta en ella es carga neutra, entonces ya sabemos que lo que vamos a tener presente a ese punto es que el campo eléctrico es igual a cero. Entonces aquí tenemos ciertos ejemplos, ¿verdad? Si miramos o apreciamos estos valores, y en este caso nos piden analizar la superficie B1 y la superficie B2. Vemos que dentro de la superficie B1 tenemos carga presente. Tenemos una distribución de 10 nanocoulomb y otra distribución, un valor puntual de 5 nanocoulomb. Entonces, si empezamos a analizar el campo eléctrico dentro de esta superficie B1, vamos a encontrar un valor que va a ser distinto de 0 barra. ¿Por qué? Porque tenemos carga a lo interno de esta figura, ¿verdad? Pero si analizamos la figura B2 y empezamos a ver si tenemos la presencia de un campo eléctrico en el interior de esta figura, vamos a analizar o ver que, perdón, que lo que tenemos a este punto no es posible porque no hay ninguna carga al interno de esta figura. Entonces, si tenemos carga al interno, es posible encontrar un campo eléctrico, pero si no tenemos carga al interno, entonces no es posible tener este valor, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, en AB1 sí tenemos un valor de campo y en AB2 no tendríamos nunca un valor de campo que considerar. Entonces, para eso se toma o vamos a analizar la integral como se mide en la parte inferior de la imagen y tratar de entender o analizar ciertas figuras como las que se tenían anteriormente, ¿verdad? En las cuales se pueden tener distribuciones de carga que estén dentro de estas figuras o cargas puntuales que estén siempre operando a lo interno de esta figura. Entonces, para poder tener una forma o un valor que sea distinto a cero, ocuparíamos entonces, por lo tanto, que que del campo eléctrico tengamos perpendiculares o que esté paralelo al diferencial de área. Es importante para poder que la expresión de estas cantidades nos dé distinto de cero. Y entender que al final la magnitud de este valor en la superficie que estamos eligiendo o analizando debe ser un valor constante, ¿verdad? Es decir, en esta imagen, por ejemplo, en la figura B1, el campo eléctrico que nos puede generar esos 5 nanocoulomb haciendo la diferencia de 10 menos 5, es un valor constante, no importa, bueno, si nos alejamos naturalmente va a ir decayendo, pero va a ser un valor correspondiente a una distancia específica de estas cargas. Entonces, lo que esperaríamos de esto se tendría que mantener. Entonces, tomando estos elementos,
obtenemos esta relación de campo. Entonces sabemos que el campo eléctrico generado a partir de este punto es exactamente igual a la carga en esta área que estamos analizando, dividido entre 4pi por la permitividad en el vacío, multiplicado por el vector R y dividido entre R, perdón, el vector unitario R dividido entre R a la 2, tal y como lo habían visto en su clase de 321. Entonces, por ejemplo, aquí una pregunta que tenemos: ¿qué pasa si la figura que hubiésemos tenido hubiese sido otra? ¿Cómo se hubiese tenido que calcular? Entonces vemos que al final esto depende específicamente del área total que está involucrando a la figura. Por eso en este caso aparece el 4pi al cuadrado por el vector unitario en esta parte. Entonces vemos que es posible obtener un campo de Coulomb o un campo eléctrico a partir de la ley de Gauss, en la cual se sabe que si tenemos cargas adentro de esta superficie vamos a tener un campo eléctrico. Y vemos que, por ejemplo, la ley de Coulomb solo aplica para electrostática, mientras que la ley de Gauss ya puede ser aplicado para electrodinámica, ¿verdad? Porque puede ser de que las cargas tengan algún movimiento al interno de esta figura y por lo tal siempre se está cumpliendo, o que estas cargas están entrando y saliendo. Entonces va a generar que tengamos un valor de campo eléctrico que esté variando y que muy importante sea distinto de eso. Entonces, en función de esto, vemos ciertas presentaciones de elementos siempre planteados de esta forma. Y vemos, por ejemplo, que en estos casos se pueden presentar situaciones distintas. Por ejemplo, si tenemos una carga que está operando de forma de línea, como la distribución de línea que es en la parte superior, vemos que esta está actuando en el eje de ρ. Pero si tenemos un plano infinito, entonces nuevamente si el plano está en el eje XY, entonces los únicos valores que vamos a tener campo eléctrico distinto de 0 va a ser en cualquier valor del eje Z, ¿verdad? Y en función de este tipo de situaciones que se pueden ir presentando, entonces es muy importante reconocer cada una de las expresiones que se irán dando. Entonces, esto nos hace que reformulemos la ley de Gauss. Nosotros sabemos que la divergencia de un campo vectorial que está pasando por un punto P es el flujo hacia afuera por unidad de volumen, a medida que el volumen se contrae alrededor del punto P. Entonces, vemos esto tal y cual está descrito en la ecuación que tenemos en esta parte, ¿verdad? La divergencia de A sería igual al límite cuando este diferencial de delta, no es exactamente una, pero digámosle B, tiende a 0, en la cual en la parte superior tenemos una integral de superficie cerrada de este campo vectorial A por este diferencial dividido entre A, B, pero entre delta B. Entonces, de esta forma nosotros sabemos, por ejemplo, que si tenemos una carga positiva, las líneas de campo en estos elementos estarían saliendo. Si lo que tenemos es un elemento negativo, las líneas de campo estarían entrando. Y si lo que tenemos es un elemento neutro,
Las líneas de campo estarían pasando a través de pero sin generar ninguna afectación, ¿verdad? O alguna variación para cualquier valor que presente una carga que sea igual a cero. Entonces, las líneas de campo, solo cuando hay cargas positivas o negativas es que estas se ven afectadas, ¿verdad? Si es positiva, salen de esto, y si son negativas, entran a estas, y si son básicamente neutrales, no identifican un valor de carga distinto, positivo o negativo, entonces se circulan tal cual. Entonces, si lo que se tiene a este punto, y tomamos tal cual las coordenadas cartesianas, la divergencia de ese campo vectorial quedaría más o menos especificado tal y como está en la figura que está encerrada en el cuadro, ¿verdad? El diferencial de x de la componente en x del campo vectorial más el diferencial de y de la componente en y de la figura más el diferencial en z de la componente en z de este valor. Entonces, de esta forma, que el teorema de la divergencia, a partir de la definición, se simplifica a la figura que tenemos en la parte que está encerrada en rojo. Si recordamos, estos valores en los cuales está siendo calculado esta integral es a través de una unidad de superficie. Entonces, si se calcula la divergencia, que es exactamente, bueno, miramos en la parte anterior, quedaría más o menos de esta forma, ¿verdad? Entonces, de ser el campo vectorial por un diferencial de área, acá sería aproximadamente a calcular la divergencia de A multiplicado por este diferencial de volumen, ¿verdad? La diferencia en esta parte es que el producto punto quedó al interno de la divergencia y que el diferencial de volumen está siendo multiplicado como parte de un escalar, ¿verdad? Viéndolo de esta forma, quedaría de forma general porque sabemos que el producto punto de A por DS es exactamente un escalar, ¿verdad? Entonces, lo que se calcula con esta forma es básicamente la superficie que está encerrada asociado al cálculo, ¿verdad? Y vemos que en este integral de superficies cerradas se están analizando todas las formas o valores o cargas presentes que están pasando por este punto. Entonces, tratando de igualar las partes que tenemos, sabemos, ¿me escuchan? Sabemos entonces que la carga multiplicada por el diferencial de área es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Permítanme. Y por la equivalencia matemática que encontramos en esta parte. Entonces sería también que la divergencia del campo eléctrico multiplicado por este diferencial de volumétrico es igual a la carga encerrada entre la permitividad en el vacío. Exactamente igual la parte de arriba que tenemos con la parte de abajo, la parte derecha. Y lo único que está cambiando es la parte izquierda, ¿verdad?
pero eso ya lo vimos que puede ser aplicado en base a esto que vimos en esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, si seguimos tratando de trabajar con esta parte que tenemos aplicado al volumen, o perdón, a términos de volumen, nos recordamos de esta integral que tenemos en esta parte de acá, ¿verdad? En la cual sabemos que la divergencia en tiene que ser igual a esta cantidad que representa la distribución de carga dividido entre la permitividad al vacío, ¿verdad? Entonces, de esta forma, si se toman los argumentos de la parte de la integración para cada uno de estos, entonces nos resulta esta ecuación que tenemos en la parte inferior, en la cual tenemos o nos dice, perdón, que la divergencia del campo eléctrico es exactamente igual a la distribución de carga entre la permitividad en el vacío. Entonces, de esta forma es que se obtiene la primera, podría decirse, de lo que serían las leyes de Gauss, que posteriormente serían llamadas ecuaciones de Maxwell, para este punto, ¿verdad? Y confirmamos entonces lo que nos dice el teorema de Helmholtz, que la divergencia va a tener una forma única, y la forma única que tenemos para este valor con ausencia de cargas y ausencia de materiales, de momento es esta que aparece en la pantalla. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. No, ingeniero, todo bien. Entonces, hasta aquí llegamos por hoy y continuaríamos mañana. Recuerden, para quienes no han enviado la tarea, es averiguar sobre el trabajo que hizo Maxwell. No necesariamente buscar en internet y lo que encuentren en internet pegarlo, sino que lo que encuentren lo leen y después escriben una descripción ustedes con sus propias palabras de lo que encontraron, ¿verdad? Entonces, seguimos mañana. Entendido, ingeniero. Por cierto, ¿facilitará esta presentación? Sí, lo que pasa es que todavía no he revisado el campo, pero ahí van a estar. Ok, muchas gracias, ingeniero. Pase feliz noche. Gracias, ingeniero. Saludos.